Ley de Moraga, ¿no? ¿Ah? Ley de Moraga. ¿Cuál es esa ley? El que caga acá. Put. No, Buena onda. no es la idea. ¿Fueron a la clase del profe el viernes o no? Yo no me retiré antes. Sí, vieron cibernética. ¿Y qué tal? La paja. ¿No entendieron? Ya. Miren, los textos justo que vienen ahora es la introducción a la cibernética. Así que igual van a quedar un poquito más claros, por lo menos. Pero se han leído los textos, ¿o no? No, pues hemos estado en la mañana. ¿Ah? ¿Leí tu profe? ¿Y dónde dice? Allá arriba, nos dice Universidad de Leer. ¿Qué necesitáis? Las diapos. ¿Tenéis dónde? ¿En un correo? En el email. Bájala de mi teléfono. Ahí está. Vale. Hoy no veo por qué esto está así. ¿Qué es esto? Liste. Descargó, ¿cierto? Ya, yo estoy súper ronca. Igual lo vamos a hacer. Chin, chin. Las diapos están neutras, no son femeninas porque tienen verde. Así que... Ay, ¿por qué? ¿Y si lo pongo en silencio aquí, se irá eso, cierto? Sí, sí. Ya, ahora sí. Ya, el texto era súper cortito, de hecho era un texto y eran 3 capítulos. Pensamiento sobre el conocimiento, ¿no? Sí, ese es un capítulo. Cibernética de la cibernética. ¿Es el 4 o el 3? El cuarto. El 4 sí, y el otro era el 6. Ya yo me leí pensamiento sobre el conocimiento, pero igual que con... ¿Con algunas dudas? Sí, ¿Qué duda? por ejemplo, lo de antropomorfosis. ¿Y aquel Antropomorfización. Antropomorfización. Ya, miren, aquí lo vamos a explicar súper bien. Porque en realidad yo encontré que el texto no está complicado. No, pero por ejemplo, o sea, sé que hablaba, por ejemplo, como de incluir a ciertas partes del cuerpo a cosas como materiales, por ejemplo, el enchufe con la conexión sexual, por así decirlo, con el transformador. Claro, con las patas de una silla. Claro, las patas de la silla. Hablaba acerca también de los conductistas en específico también. Y acerca de... También se empezó a hablar igual de la inteligencia artificial. ¿En qué otra cosa? Creo que eso es algo Sí, de... ese era como lo central en el capítulo. ¿Saben qué? Yo, por lo menos, en los textos dicen muchas cosas. Porque Sí. los autores como que empiezan a vomitar conocimiento y quieren hablar de todo un poco. A mí lo que me han dicho siempre es que si yo puedo responder al título del enunciado, entendí lo que él quería decir en ese capítulo. ¿Ya? En este caso, si tú puedes responder cuál es su perspectiva frente a los pensamientos que él tiene sobre el conocimiento, está bien. No hay que irse dando por la rama de lo que él habla de los conductistas o esas cosas, porque al final lo que más hacen, en vez de aclararte dudas, es enredarte más. ¿Ya? Yo quería que estuvieran más los de mi sección, no sé quiénes son, pero era para hablar, ¿no? Era para hablar lo del trabajo, porque ustedes van a tener, creo que test, bueno, eso depende de cada una. Yo no quiero hacerles test, porque me encanta revisarlo. Aparte que yo sé que su deber es leerse los textos, pero también mi deber es explicárselo, así que da lo mismo si no se los leen. ¿Ya? La idea es que por ustedes se los lean, pero si no, yo igual lo explico súper bien. Así que... Ya, lo otro, chiquillo, es que ustedes tienen que tratar de ir poniendo atención
porque al final de semestre tienen que entregar un trabajo y es sobre una temática en particular. Por ejemplo, puede ser cibernética, que no sé si algunos la elijan porque la encuentro medio complicada. Lo otro va a ser psicoanálisis y lo otro es psicología del yo, que es como Ana Freud, Melanie Klein, no sé si les suenan esos nombres. Ya, son dos mujeres Pecho materno. que escribieron cosas. Entonces, por eso la idea es que vayan poniendo atención con los contenidos. La lesbiana. ¿Quién? La lesbiana. Dicen. La Que Ana lesbiana. Freud, pero son cagüines, ¿no? Lesbiana. ¿Por qué? ¿Y las pruebas? ¿Las sientes? Yo no. Entonces, no, Bueno, no amigo, se que hablan de Freud. Ya. Empecemos entonces. ¿Hay alguna mujer que se lo haya leído? Es pansexual. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ya, no importa. Ya, miren, aquí está lo que decía. ¿Cuál es tu nombre? Danilo. ¿Mío? Danilo. Danilo. Ya, aquí está lo que decía Danilo, que él no entendió mucho el concepto de la antropomorfización. ¿Ya? El capítulo se llama Pensamiento sobre el conocimiento y lo que quería decir, o lo que quería llegar el autor, es que la antropomorfización es cuando nosotros proyectamos imágenes de nuestro cuerpo hacia objetos del mundo exterior. ¿Ya? Pero esto no lo hacemos porque sí. Esto lo hacemos porque cuando nosotros tenemos conocimiento de nosotros mismos, o sea, cuando sabemos que tenemos piernas, que tenemos brazos, qué sé yo, manos, hacemos un mapeo de nuestro conocimiento para lograr comprender un objeto. Entonces, es súper simple. Proyectar imágenes de nosotros a un objeto X. Por ejemplo, yo me conozco, entonces para lograr comprender esa silla, lo que yo voy a hacer es verme a mí misma representada por esa silla. Por eso voy a decir que esa silla tiene patas. ¿Se entiende? No es más difícil que eso. La antropomorfización es simplemente atribuir cualidades de tu cuerpo a un objeto del exterior. ¿Ya? Entonces dice que, claro, eso nos ayuda a hacer un mapeo para lograr comprender a X y tratar de vernos a nosotros mismos representados por X. Y ahí está el ejemplo de las patas de una silla, también decía la cabeza de un martillo o algo así. Pero al final era para entender los objetos porque nosotros conocemos nuestro cuerpo. Nada más que eso. El nombre es extraño, pero la palabra no significa mucho. No, ¿qué pasó de largo una compañía? Ah, no sé. Debo encontrar el camino. Ya. La antropo... Hoy me cuesta, estuve ensayando toda la mañana. Antropomorfización. La antropomorfización dice, al principio no tiene nada de malo. Atribuir cualidades de nuestro cuerpo a los objetos, las patas de una silla, no sé, te ayuda a entenderlo un poco más. Pero dice que al momento... bueno, ahí daba un ejemplo, el autor dice, por ejemplo, al momento de enfrentar a un zorro, para nosotros es una ventaja saber que el zorro es astuto. Pero ser astuto es una cualidad nuestra, de los seres humanos. Pero igual al momento, no sé, puede enfrentar un león o cualquier animal salvaje, nos va a servir saber si es malo, si es bueno, si es agresivo. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Tú vas entendiendo? Porque mira, Del zorro no. él dice que la antropomorfización... ¿Pero entendiste lo que significaba la palabra? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, claro, él dice que ser astuto es una cualidad nuestra, como seres humanos. El zorro no tiene nada que ver aquí, pero a nosotros nos sirve en darle esas cualidades a los objetos porque nos ayuda a entender mejor la realidad, nos ayuda a entender las conductas. Entonces, claro, que al momento de enfrentar a un zorro, saber que es astuto te va a servir para arrancar. No hay a ir a... No vas a ir a caminar en la noche y sabes que está. Por ejemplo. En el texto sale, por ejemplo, el león, que es valiente. Claro. Le atribuyen valores. Valores humanos a las Valores cosas que humanos. no tienen nada que ver. Por ejemplo, decía un orgulloso, no sé, armado. ¿Sabes? Como típico que las guerras dicen, no, este es el mejor buque de guerra. ¿Sabes? Ya, entonces eso es la antropomorfización. Ya. Voy a hacer pipí, dijo. ¿Ah? Ya, chiquillos, con la hora supuestamente son 10 minutos y se cierran. Así que hoy día no sé qué habrá pasado. Tienen que ser puntuales. Ya, dice que sin querer no tiene nada de malo, pero cuando nosotros caemos en los excesos, esto se vuelve un problema. Dice, sin embargo, hoy vivimos en una era de ciencia y tecnología más que de emoción, lo que trae como consecuencia que a las máquinas le atribuimos
bueno, características que no hacen referencia al carácter, sino al intelecto, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de máquina o de computadores, hablamos de sus memorias, hablamos de que la máquina y el computador acumulan y reciben información. Y en realidad, tener memoria, acumular y recibir información es una cualidad humana. Entonces ahí estamos cometiendo una antropomorfización, porque estamos atribuyéndole una cualidad humana a un objeto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí el autor igual sigue como en otra volada, porque decía, ahora la gente ya no vive en el campo, ya no valora las cosas lindas de la vida, sino que vive en la ciudad y lo único que piensa es en la tecnología, en la ciencia, en las máquinas. Y todo. Claro, y ahora como que las máquinas se han vuelto nuestros mejores amigos. Entonces al final dice que eso no está bien, porque al final le atribuimos un carácter a las cosas que no tiene nada que ver con las cosas en sí. Ya, bueno, ahí dice que durante la última década las personas que trabajan con estos sistemas, con la computación, comenzaron a creer que estas funciones mentales, que al principio habían sido aplicadas metafóricamente, acuérdense que uno las aplica metafóricamente para entenderlas mejor. Decimos que el computador es súper eficiente, es súper inteligente y es súper rápido. Y no es que eso sea así, sino que lo decimos porque es nuestro mismo idioma. Entonces dice, durante la última década las personas que trabajaron con estos sistemas comenzaron a creer que estas funciones mentales estaban realmente residiendo en esas máquinas. ¿Ya? Entonces al final confundieron las operaciones de las máquinas con procesos mentales. Confundieron la memoria, que es algo totalmente humano, con registrar. Confundieron aprender Con procesar. Confundieron aprender reducido a cambiar y percepción reducido a captar. Entonces al final todos estos conceptos los tomaron y los empezaron a usar a tonta y a loca y perdieron el verdadero objetivo. ¿Ya? Dice, al separar la función de la totalidad de los procesos cognitivos, abandonamos inmediatamente el problema original. ¿Qué pasa cuando confundimos o cuando decimos que la memoria de un computador es de, no sé, ustedes los hombres saben más de esas cosas? Tiene tanto de memoria el computador. En realidad el computador no tiene memoria. Lo único que hace es registrar la información. Entonces, claro, aquí dice, al separar la función de la totalidad de los procesos cognitivos, abandonamos inmediatamente el problema original y buscamos otras funciones que pueden parecerse o no a estos procesos. Y aquí es donde Maturana señala que estas funciones no deben ser separadas. O sea, la memoria no se puede entender como registro. La memoria tiene que entenderse como memoria en sí y todo lo que conlleva. Entonces dice que no debemos separarlas, ya que son útiles para el mantenimiento de la integridad del organismo como una unidad funcional. Y ahí es todo el rato lo que yo les decía. Cuando hablamos de memoria de un ordenador, a lo único que nos estamos refiriendo es que es un artefacto capaz de registrar las señales eléctricas. Es capaz de registrarlas, de recuperarlas, si es que es necesario, pero no de memorizar, ¿ya? La memoria de un ordenador nunca intentó tener nada, lo único que hace es registrar, ¿ya? Después él habla, dice que, bueno, lo que llamamos máquinas resolvedoras de problemas, dice que igual está mal, porque en realidad las máquinas no tienen problemas, los que tenemos problemas somos nosotros, ¿ya? Son nuestros problemas los que ellos nos ayudan a resolver. Y dice que al final, para los que llegaron tarde, estábamos hablando de que la antropomorfización era cuando le atribuíamos cualidades humanas a los objetos, ¿ya? Entonces al final dice que al hacer eso, el peligro de este desvío semántico es que desviamos la responsabilidad de la acción del hombre a la máquina, y esto nos hace perder de vista el problema del conocimiento. Esto es súper importante, chiquillo. Ahí está sería como la respuesta textual del texto. Pero al final dice que, claro, que cuando nosotros nos conformamos con entender las cosas así nomás, en realidad estamos poniendo en riesgo el conocimiento, porque ¿qué pasa cuando decimos que la máquina tiene memoria? Siendo que en realidad la máquina registra. Simplificamos el concepto. Simplificamos el concepto, exacto. Y eso no está bien. Esa es la crítica que este caballero le hace, bueno, a la sociedad en sí.
Igual es como, por ejemplo, cuando los científicos atribuyen, por ejemplo, para poder explicar alguna teoría que tienen ellos, por ejemplo, algo, ya eso es instinto. El ser humano respira por instinto. Y tratan de simplificar el problema dándole una explicación. Y al final no tenemos sencilla. idea de lo que es instinto, pero nos quedamos tranquilos. Claro. Claro. Ya, chiquillos, los que llegaron tarde, por favor. Entonces al final dice que el peligro que corre el conocimiento, ¿te acuerdas cuando yo te decía que respondieras al vínculo? Yo creo que aquí está la respuesta. Sí, sí, ¿Ya? eso. Creemos que el problema consiste en solo encontrar soluciones a problemas definidos. ¿Pero qué constituye un problema? Al final esa es la pregunta que este compadre se hace. ¿Ya? Entonces, bueno, son varias cosas puntuales que tienen que ir quedando en el tintero para que les vaya bien el certamen. Aquí yo lo resumí todo el texto, así que si se lee la diapo va a ser lo mismo. Lo mismo pasa con la información. Estábamos hablando de la memoria delante, ahora pasamos a la información. Dice que hoy la pobre es procesada, almacenada, cortada y se hace de todo con ella. Dice, los sistemas de almacenamiento de información, por supuesto, no almacenan información. Los computadores y todas esas cosas, no es que almacenen la información, lo que sí almacenan son libros y cintas. ¿Ya? Cuando la mente humana la observa, puede dar lugar a la información. ¿Ya? Y aquí daba el ejemplo, el caballero de que, por ejemplo, si una abuelita o una señora iba a pedir las memorias de Beethoven a no sé, como a la feria del disco, quizás la vendedora de la feria del disco le iba a decir, pero ¿cómo? Si tiene que ir a una librería. Al final era como burdo el ejemplo, pero era para que nosotros entendiéramos que se han simplificado mucho los conceptos, que ahora la memoria es cualquier cosa, es un registro. El CD lo que hace, claro, es registrar la música, pero no memoriza las canciones. ¿Ya? Entonces dice, los sistemas de almacenamiento de información, por supuesto, no almacenan información, sino lo que almacenan son libros, cintas. Cuando la mente humana las observa, puede dar lugar a la información. Al confundirnos, ponemos el problema del conocimiento en la mancha ciega de nuestra visión intelectual y el problema entonces desaparece. Eso es lo que decía, ¿cómo te llamas? Mario, que simplificamos el concepto porque nos quedamos tranquilos, claro, decimos, ya, no sé, lo que hace el computador es memorizar y adquirir información, y con eso nos quedamos tranquilos. Entonces al final el autor dice que nos hemos vuelto tan ciegos que hay una ceguera en nuestra visión intelectual. Entonces una vez que le ponemos el nombre a lo que no entendemos, el problema desaparece. Y eso no está bien, porque en realidad no conocemos las cosas a cabalidad. Yo creo que las últimas 2 diapos son el resumen de lo que él quiere decir en este capítulo. ¿Ya? Aquí estaba el otro capítulo. Bueno, lo otro súper importante que parece que no dije es que al quedarnos con conceptos tan simples de las cosas, desviamos la responsabilidad del hombre ante la máquina. Entonces así ponemos en juego el peligro del conocimiento. ¿Ya? Ahora como que nadie sabe nada, sino que todo lo que sabemos es porque otro nos dijo que era así. Y era lo mismo que decía Bateson, ¿se acuerdan? Repetimos, o sea, Repetimos lo que un otro empezó. Reproducimos las cosas que otro lo inició. Y continuamos lo que lo inició y igual tampoco lo dominamos. Claro, y ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo lo otro. Ya como que estamos determinados. Después cuando veamos Lacan, se van a dar cuenta que todos estamos determinados. Nuestros nombres tienen una carga como súper cuática. Ya, ¿entendieron el pensamiento sobre el conocimiento o no? No, si en serio, no te pierdas. Ya. ¿Quién entendió cibernética de la clase? Que levante la mano. ¿Vieron cibernética de la clase pasada con el profe Camilo? Pero... Oye, sí, igual pensé que se perdió de nuevo, porque no la había visto. Dije, ¿qué onda? Ya, pero... Retroalimentación. Ya, retroalimentación. ¿Qué más? Retroalimentación. ¿Se acuerdan por lo menos que hay una cibernética de primer orden? Sí, de una zona... Ya, ¿cuál es la cibernética de primer orden? La comparativa. La comparativa. O sea, la de... Más simple que eso. Sí, Ya, de la de primer orden. Sí.
humano y un chape, así como la misma Pero igual hay una relación. Sí. El Silverman era como La entre comparación de dos la especies totalmente diferentes, así como un oso y una flor. Ya. Pero eso se acuerdan, chiquillos, por favor. Ahí decía, Mi voz no estaba muy buena. La Javi está enferma porque tampoco tenía voz, entonces yo hice un esfuerzo por venir hoy día. Lo mismo que les pido es que guarden silencio. Aparte que esto es para ustedes. ¿Qué? Ah, que decía que era comparación entre estilos de crecimiento. Ya. Sí, pero eso es de Bateson. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso es de Bateson? Lo explicamos en la imagen pasada. ¿Qué vieron de cibernética con el profe este viernes? Retroalimentación. Positivo y negativo. Perfecto. ¿Entendieron? No. No, ¿por qué no? Porque alguien explicando 1 hora y media, 2 horas, lo mismo, no se entiende. Ya miren, aquí vamos a explicar los capítulos y después si tienen dudas, yo les ayudo con otras definiciones. Ya, cibernética de la cibernética. Que alguien me haga un mini resumen. ¿Cómo se llamaba? Danilo, Danilo, ¿qué puedes decir del capítulo anterior? Pensamiento sobre el conocimiento, cortito. Que atribuimos cosas para poder simplificar algún problema y que eso viene al final a traer consecuencias de que al final no estamos redundando en el asunto, por lo tanto tenemos ciertos límites. Perfecto. Y eso que nos pone límites genera en nosotros, decía el autor, una mancha ciega cognitiva. Eso. ¿Ya? Eso es importante, que se acuerden de los conceptos, porque si el profe le hace alternativas o de desarrollo. Alternativa, por lo general. Ya, cibernética de la cibernética. Bueno, aquí el autor empieza diciendo que él va a reunir dos teoremas importantes. El teorema número 1 es de Humberto Maturana y dice: todo lo dicho es dicho por un observador. ¿Se entiende? Obvio, todo lo dicho es dicho por un observador, y el corolario número 1, que es de él, va a decir: todo lo dicho es dicho a un observador. ¿Ya? Entonces, lo que él va a hacer con estas dos propuestas, con estas dos proposiciones, va a ser una conexión con tres conceptos más. Ya tenemos que todo lo dicho es dicho por un observador, por una parte, y que por otra parte todo lo dicho es dicho hacia un observador. Entonces tenemos que tres conceptos importantes. El observador es capaz de hacer descripciones. ¿Ya? Lógico, porque de todo lo que observa, describe. Después habla del lenguaje y dice que ambos observadores se van a conectar a través del lenguaje. Y también incluye el concepto de la sociedad, porque dice: los dos observadores son el núcleo elemental de la sociedad. ¿Ya? Entonces, al final, él va a decir que estos tres conceptos están conectados. Los observadores que usan el lenguaje y la sociedad que forma al usar el lenguaje. Y al final dice que esta es una relación triádica súper importante que tienen que mantener en mente a medida que él desarrolla el capítulo, porque es súper importante el observador que hace la descripción, el lenguaje que utiliza y la sociedad que crea utilizando este lenguaje. Vamos a decir, bueno, él dice que quizás ustedes igual van a concordar con él, de que la mayoría de los problemas actualmente, de los problemas que existen actualmente, son problemas sociales. Él dice que resulta contraproducente la manera de resolver y percibir los problemas sociales. ¿Por qué? Porque la manera, como veíamos en el capítulo anterior, de percibir el conocimiento está mal. ¿Ya? Las cosas que nosotros no entendemos, simplemente, Chao Carlos, diría alguien, como que nos da lo mismo, lo que no entendemos, filo. Entonces él dice: resulta contraproducente la manera de resolver y percibir los problemas sociales, y esto es culpa de nuestra mancha ciega cognitiva, ya que nos inhabilita. Dice: algo que no se puede explicar no señala una causa o no tiene una razón, no deseamos verlo. Algo que no puede ser explicado no puede ser visto. Y acá el autor como que da un ejemplo de un indio. Decía que había un indio yaqui que quería explicarle algo a otro caballero que se llamaba Castamedia, no me acuerdo. Sí, se llamaba Castamedia. Entonces al final para él era súper complicado. Aquí dice: Don Juan, era un indio, decía: resulta claro que los esfuerzos de Don Juan
por enseñar eran hartos, pero le quería enseñar a un caballero que se llamaba Castaneda, y decía que no le podía enseñar porque Castaneda todo lo que no entendía lo reducía a ilusiones. Entonces cuando no tenía explicaciones por las cosas, decía que eran ilusiones, y con eso se quedaba, ¿ya? Y entonces él decía que no vemos que no vemos. No sé si se entiende, porque como no nos damos cuenta que no entendemos, decimos ya, filo, no entendimos y ahí nos quedamos. Entonces por eso dice que la manera de percibir y de resolver los problemas sociales es muestra de nuestra mancha hacia cognitiva, porque lo que no podemos explicar simplemente lo dejamos de ver. Dice, no podemos pretender seguir pensando que las propiedades observadas residen en los objetos. Era lo que decíamos delante. No podemos pensar que el computador tiene memoria, porque eso nosotros se lo atribuimos al computador, pero lo único que hace el computador es registrar. No podemos pretender seguir pensando que las propiedades observadas residen en los objetos y empezar a explorar esas mismas propiedades vistas ahora como si residieran en el observador de esos objetos. Y aquí pasaba algo bien particular, y esto es clave para poder entender la cibernética de primer orden y de segundo orden, porque dice, había un grupo de jueces prestigiosos, súper prestigiosos, que querían hacer una lista de los objetos o los actos obscenos, ¿ya? Ellos dijeron, ya, tenemos a la sociedad, entonces nosotros le vamos a decir a la sociedad todo lo que es obsceno, ¿ya? Y empezaron a hacer esta lista, y el autor les hace una crítica porque dicen, ¿cómo van a decir que los objetos son obscenos si la obscenidad es una cualidad humana, por lo tanto no reside en las cosas? ¿Se entiende? ¿Cómo una silla, como una revista, como un diario va a ser obsceno si eso no tiene vida? La obscenidad es una cualidad humana. Entonces dice, la obscenidad no reside en las cosas, por lo tanto los jueces no pueden hacer una lista de los objetos de los actos obscenos. Y aquí el autor como que le hace una burla porque dice, quizás al leer la lista vamos a saber mucho de los que la hicieron, pero no de los objetos. Porque al final los que le hicieron proyectaron por alguna forma, por decirlo de alguna manera, lo que ellos tenían en su mente los objetos. Porque ¿por qué para mí una revista va a ser obscena? Depende de ellos, pues ellos son los mal pensados. Al final, eso es lo que está queriendo decir el autor acá, que no podemos pretender seguir pensando que las propiedades observadas residen en los objetos, y mucho menos como si esas propiedades ahora residieran en los observadores de esos objetos. ¿Se entiende? Con el ejemplo de la lista. Perfecto. Dice, esa raíz de nuestra mancha ciega cognitiva de creer en la noción de objetividad. O sea, estos compadres querían hacer una lista de las cosas que eran obscenos porque supuestamente ellos pueden ver la realidad de una manera objetiva. Pero al final él dice que demandar objetividad es imposible. No podemos ser objetivos. Las propiedades del observador, eso pedían las personas que querían hacer la lista. Las propiedades del observador no deben entrar en la descripción de sus observaciones. ¿Eso es posible? No. Si al momento que yo les digo, ya chiquillo, descríbame este celular, lo más probable es que la Vale va a tener una descripción totalmente distinta a la que tenga Andrés del celular, ¿ya? No podemos pedir objetividad. Los dos no tienen por qué decirme es un celular rosado, súper hueco, y todas esas cosas. No, es distinto. Y eso no tiene sentido, demandar objetividad. ¿Cómo va a dejar de lado las propiedades que le permiten describir? Claro, si le decimos a un observador que sea objetivo, es súper absurdo, porque le estamos pidiendo que todas sus cualidades y todas sus propiedades como ser humano queden de lado. Y al final es como un poco lo que hacen los cognitivos conductuales, porque ellos dicen, ya, tenemos a una señora con depresión en Santiago, y según el DSM-4, no sé, llora todos los días y le pega al hijo. Y tenemos una señora en Aysén que igual tiene depresión, pero en realidad la señora no le pega todos los días a los hijos y tampoco llora todo el día. Son dos personas distintas, no tenemos por qué encuadrarla en un solo concepto, en este caso depresión. Puede que una tenga depresión y puede que la otra tenga bipolaridad. No sé si me explico. Son cosas totalmente distintas, entonces tenemos que tratar de dejar esto de lado. Las propiedades del observador no deben entrar en la descripción de sus observaciones, porque demandar objetividad es imposible.
Después dice, las propiedades del observador las hacemos nosotros. Por lo tanto, ¿qué más subjetivo que eso? Observar nuestra propia observación y dar cuenta de nuestro propio dar cuenta. Entonces vamos a considerar que la cibernética de los sistemas observados va a ser la cibernética de primer orden. ¿Ya? La cibernética de los sistemas observados, donde el observador entra en el sistema estipulando el propósito del sistema. ¿Ya? O sea, la cibernética de primer orden ¿es objetiva o subjetiva? Subjetivo. Lean bien. Está dentro del sistema, las dos están dentro del sistema, pero la de primer orden estipula el propósito del sistema. ¿Qué habíamos dicho aquí? Las propiedades del observador no deben entrar en la descripción de sus observaciones. Donde el observador entra al sistema, pero estipulando el propósito del sistema. ¿Se entiende? Es objetivo. Es objetivo, po. Porque está diciendo que las propiedades como no sé, de mí, de Gabriela Valenzuela, no pueden entrar al momento de describir este celular. Entonces la cibernética de primer orden, claro que el observador entra al sistema, pero lo que hace es estipular el propósito del sistema. ¿Se entiende? Es una cibernética objetiva. Y dice que la cibernética de los sistemas observantes, donde el observador entra al sistema estipulando su propio propósito. Esa sería la cibernética de segundo orden. ¿Ya? ¿Entienden el concepto de cibernética, no? El segundo sería subjetivo. El segundo subjetivo, porque no sé si se dieron cuenta, pero toda la introducción que hace el caballero en el texto es decir que tenemos una ceguera en los ojos, ¿ya? Estamos súper subordinados para creer que las cosas son lineales, que las cosas son objetivas, y nos quedamos tranquilos pensando que todo es objetivo en el mundo. Pero al momento de salir afuera y al momento de darnos cuenta de los problemas actuales en la sociedad, nos damos cuenta que son problemas subjetivos, donde el observador sí es parte del sistema, donde lo que tú dices, lo que tú describes, lo que tú distingues y defines, sí importa. Porque antes, miren, no sé si el profe lo hizo con esta definición, pero yo lo voy a hacer así. Ay. ¿Y cómo escribo? Miren, yo no haría esto, me quedaría con esto de la clase. No, pero lo otro igual tenía que haberlo entendido. Pero me quedaría con esto de la clase. Tenemos la cibernética de primer orden, ¿cierto? Oye, ¿esto se puede decir? Sí. Es que siempre me lo he hecho. No, mejor no. Vamos a notar las diferencias para que les quede un poco claro. Oye, ¿algún caballero me quiere ayudar? Es que no voy a poder escribirlo. Ah, pero ya, filo. Cibernética de segundo orden. Ya, ¿qué entienden ustedes por la cibernética de primer orden? Habíamos dicho que era objetiva, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos que, si es objetiva, tiene una lógica lineal, ¿cierto? ¿Por qué lineal? Porque habíamos dicho, y Bateson igual había dicho, que estamos acostumbrados a que las cosas sean A y B, nada más, ¿cierto? Ya. Entonces la cibernética de primer orden le pide al observador que no involucre sus cualidades en la observación, ¿cierto? Ya. La cibernética de primer orden, entonces, es lineal, progresiva, y lo que hace es organizar la información. Acuérdense que la cibernética lo que busca es siempre organizar la información. Y esta organiza la información de esta manera. Dice, si esa resulta B. Nada más que eso.
es súper reduccionista. No da espacio a la subjetividad, es objetiva. ¿Ya? No sé si se ve, ya. Pero la cibernética de primer orden entonces es lineal, organiza la información de una manera objetiva, reduccionista, porque dice si A es A es B, donde el observador no forma parte de la descripción, sí entra al sistema, pero estipula el propósito del sistema, no el suyo. Y la cibernética de segundo orden dice que es progresiva, dice que es sistemática, dice que es circular. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de Bateson, de que las cosas en realidad tienen un orden circular y no lineal? ¿Sí? Ya. O lo que explicaba la Javi igual, pues, de la recursividad. Y esta cibernética de segundo orden organiza las relaciones causa-efecto. Entonces, no organiza la información de manera lineal, A es a B, sino que la organiza como causa y efecto. ¿Y qué ventaja tiene esto? Es que al final, al organizar las cosas así, permite que nosotros podamos interferir en cualquier parte del sistema, porque es circular. Entonces, si A afecta a B, B también afecta a A. Y es subjetiva, porque el observador estipula su verdadero propósito, no el propósito del sistema. Entonces acá era súper lindo al final lo que decía el texto, yo encontré, porque él decía que nosotros tenemos que intentar hacernos responsables de nuestro conocimiento, ¿ya? No solamente quedarnos con lo que la gente nos dice, porque al final fortalecemos mucho más esta mancha ciega cognitiva. Él dice que si nosotros vemos las cosas desde una cibernética de segundo orden, que es progresiva, sistemática, que organiza la información, causa y efecto, nosotros nos estamos haciendo responsables del conocimiento. ¿Se entiende? Ya no estamos dejándole las cosas a un otro. Y al final, él dice que es súper importante que nosotros... ¿Dónde está el texto para leérselo? Es que de verdad es lindo. Es súper importante que nosotros nos hagamos responsables de las cosas que hacemos, que pensamos o que decimos. Miren, aquí dice que... Se los voy a leer porque sé que nunca lo he leído. Dice, la cibernética de segundo orden, esta, debería ser una cibernética social. La cibernética de la cibernética, de modo tal que el observador que entre en el sistema pueda estipular su propio propósito, sea una persona autónoma. Ya la cibernética de segundo orden nos permite dejar la objetividad de lado y que nuestras cosas importen, tomar nosotros mismos las decisiones. Dice, si no lo hacemos así, algún otro determinará un propósito para nosotros. ¿Ya? Si no lo hacemos así, o sea, si no buscamos el origen de las cosas, si no somos personas autónomas, le daríamos excusas a aquellos que quieren transferir la responsabilidad de sus propias acciones a algún otro. Al final lo que quiere dejarnos este texto es que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros no cumplimos órdenes. ¿Ya? Si no reconocemos la autonomía, que somos personas autónomas, podríamos transformarnos en una sociedad que procura honrar las realizaciones y olvidarse de sus responsabilidades. ¿Se dan cuenta que este gallo hace una relectura de Bateson? Él dice que al final Bateson nos presenta sus 16 presupuestos, ¿cierto? Para que nosotros los conozcamos y tengamos conciencia de lo que él piensa. Y al final él nos dice y nos invita a lo mismo, a reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo mal, a transformarnos en personas autónomas, a organizar la información con causa y efecto para poder interferir en cualquiera de las partes y también para generar una responsabilidad social. ¿Ya? No sé si les queda un poco más claro con las dos cibernéticas de primer y de segundo orden. Objetiva, subjetiva. El observador no forma parte del sistema, aquí sí. ¿Ya? ¿Para generar qué en ese momento? Conocimiento. Para generar conocimiento. Porque aquí el conocimiento ya está. A ti te dijeron lo que era un computador. Te dijeron que el computador memorizaba.
pero en realidad nadie se dio cuenta o nadie se detuvo a pensar que el computador es imposible que memorice, porque es una cualidad humana. El computador lo único que hace es registrar información, almacenar. ¿Intervenís también en la segunda? Sí, pues la de segundo. De hecho, cuando estén en tercero va a haber un ramo que se llama terapia familiar, ¿ya? Y la terapia familiar se hace con la cibernética de segundo orden. Aquí nos sirve mucho el psicoanálisis y Como toda el la ejemplo que cosa. diste en la primera clase, ¿o no? Eso ¿Cómo? de que, con el ejemplo que diste en la clase anterior, de la semana pasada, con eso de que el pololo era celoso o algo así y ella se enojaba mucho. Ah, la Javi dijo eso, Ah, claro. ya, bueno. La cibernética de segundo orden, claro, puede intervenir en cualquiera de las partes, porque, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, mi pololo me trata mal, por eso yo soy pesada. Y yo, o sea, yo puedo decir, yo soy pesada porque él me trata mal. ¿Se entiende? Es circular. Por eso es que sirve mucho más. Y el último concepto que debería quedarles claro, ustedes tienen el certamen el 28, ¿cierto, chiquillos? Ustedes quiero que les vaya bien. Pero obvio. Ah, no, eso todavía no. Pucha, no hice la diapositiva, pero se las digo. El concepto de epistemología, ustedes lo revisaron la semana pasada, ¿cierto? Con la Javi. ¿Se acuerdan de lo que era más o menos? Ah, sí, es el conocimiento científico. ¿Qué más? Es importante porque ya hemos visto todo lo que pensaba Bateson, vimos la teoría general del sistema, ahora vimos el problema que tenemos del conocimiento, cibernética de primer y de segundo orden, epistemología, y después creo que queda un texto de Maturana. Ya, pero la epistemología, miren, nótenlo, es súper cortito. Lo que hace la epistemología es establecer la manera en que los organismos particulares... Cállate, hombre. ¿Cámbialo de puesto? ¿Cómo? No, pues ustedes son ya. ¿Cómo no voy a cambiar de puesto? Pero en verdad conversan harto. ¿Por qué conversan tanto? ¿Has tenido tiempo hoy día para conversar? Sí, están aproblemados, afligidos por algo, problemas con las niñas. ¿Sí? No, pues chiquillos, hay que aprovechar esta hora y media porque yo me desvelé leyendo esta cuestión. No, mentira. Ya. Entonces la epistemología intenta establecer la manera en que los organismos particulares piensan o conocen. Eso es la epistemología. Bueno, y el último capítulo hablaba de las raíces de la epistemología, pero en realidad no importa mucho. Al final, bueno, decía que se tenía raíz del concepto de la metafísica de la que hablaba Aristóteles, de que él se dio cuenta que por naturaleza todos los hombres desean conocer. No se asusten si es que llegan a leer el texto, con los conceptos de metafísica, ontología. Quédense con la epistemología nomás, porque al final lo que dice la metafísica es que tomó de ahí sus raíces para decir que a nosotros somos curiosos, que nos gusta conocer. Y la epistemología lo que hace es darnos la pauta para poder conocer mejor las cosas. Estudia el conocimiento ¿cómo era? Intenta establecer la manera en que los organismos particulares conocen. Y eso era. Que les vaya bien. No sé si tienen alguna otra duda de algún otro texto o de alguna otra materia. Voy a subir las diapositivas. Yo creo que hoy día mismo se las mando al correo. Apenas pueda. O quizá ahora mismo. Ah, los míos. Tengo que pasar.